Observé desde mi silla de ruedas como mi hermana Emily giraba frente al espejo. Su anillo de compromiso reflejaba la luz de la lámpara de araña en la sala de estar de nuestros padres. Ella no se dio cuenta de que había dejado de temblar, ni de que mi mano izquierda, la que el médico dijo que nunca volvería a funcionar, se había curvado en un puño perfecto debajo de la manta sobre mi regazo. Dios mío, mamá, mira este lugar, chilló Emily, empujando su teléfono en la cara de nuestra madre. Es perfecto. El 14 de junio. Esa es la fecha. No me importa que solo falten 4 meses. El 14 de junio. Sentí un frío en el pecho, esa era la fecha de mi próxima cirugía, la que se suponía que me ayudaría a volver a caminar, la que llevaba más de un año en lista de espera. Cariño, qué maravilla, susurró mamá sin siquiera mirarme. Llevaba 20 minutos sentada allí y ninguna de las dos me había hecho caso. El 14 de junio, repetí en voz baja. Emily finalmente me miró, con una expresión de irritación. ¿Qué? Esa es la fecha de mi cirugía. Se rió de verdad. Vamos, Jess, puedes reprogramarla. Estamos hablando de mi boda. ¿Sabes lo difícil que es reservar la finca Ashford? La miré fijamente, a mi hermana mayor, que me había visitado exactamente 2 veces durante mis 3 meses de hospitalización, que se había quejado de que mi accidente arruinó su anuncio de compromiso y que ahora me pedía que pospusiera la cirugía que podría devolverme la vida para que ella tuviera la boda de sus sueños. Llevo más de un año esperando este turno, dije manteniendo la voz calmada. No puedo simplemente reprogramarlo. Jess, no seas egoísta, dijo mi madre, que ni siquiera me había preguntado cómo me sentía ese día. Este es el día especial de Emily. Seguro que lo entiendes. No, la interrumpí, no entiendo. Me atropelló un conductor ebrio hace 4 meses. Casi muero. ¿Y me pides que renuncie a mi cirugía para que Emily pueda casarse en una fecha arbitraria? Emily se sonrojó. ¿Arbitraria? Brandon me propuso matrimonio el 14 de junio. Es nuestro aniversario. Llevaban 11 meses saliendo. Bueno, alguien está amargada, espetó Emily. Que nunca te vayas a casar no significa que tengas que arruinarme esto. Las palabras flotaron en el aire como veneno, mi madre no la contradijo ni me defendió, simplemente se quedó allí, con la mano sobre la de Emily, hombro con hombro contra la hija rota en la silla de ruedas. Fue entonces cuando la sentí, la vieja rabia, la que había estado reprimiendo desde que desperté sola en esa cama de hospital, salvo por las enfermeras, la que me había tragado cada vez que papá ponía excusas para no visitarme, cada vez que Emily publicaba fotos de compromiso sin mencionar ni una sola vez a su hermana que estaba aprendiendo a comer sola de nuevo, cada vez que mamá suspiraba como si mi existencia fuera una molestia. Pero debajo de la rabia había algo nuevo, algo que había comenzado hacía 3 semanas cuando moví los dedos de los pies por primera vez. Algo que creció cuando di mis primeros pasos con apoyo durante las sesiones de fisioterapia, algo que pagué con lo poco que me quedaba de ahorros y que se cristalizó con una claridad absoluta cuando mi fisioterapeuta, el Dr. Chen, me llevó aparte ayer y me susurró, Jessica, te estás recuperando mucho más rápido de lo esperado, si continúas así, podrías caminar de forma independiente en cuestión de semanas, pero tal vez, solo tal vez, no se lo digas a tu familia todavía. He visto cómo te tratan durante el horario de visita. El Dr. Chen fue la primera persona en mi vida que me vio de verdad, que notó cómo las escasas visitas de mi familia me dejaban más agotada que la terapia misma, que sorprendió a mi madre contando los minutos para irse y escuchó a Emily quejarse por teléfono en el pasillo de cómo mi situación estaba afectando los planes de su boda, y me dio algo más valioso que cualquier cirugía, una idea. ¿Y si no sabían que me estaba recuperando? ¿Y si les hacía creer que seguía siendo completamente dependiente, rota, una molestia que podían ignorar? ¿Y si usaba su crueldad, su negligencia y su absoluta certeza de que nunca sería más que una carga? ¿Y si dejaba que se ahorcaran con su propia cuerda? Está bien, dije en voz baja, mirando a mi hermana a los ojos, celebra tu boda el 14 de junio, intentaré reprogramarla. La sonrisa que apareció en el rostro de Emily fue triunfante y desagradable. ¿Ves? Lo sabía. Lo entenderías. La familia es lo primero, ¿verdad? Le devolví la sonrisa y dejé que pensaran que era una rendición cuando en realidad era una declaración de guerra.
Para entender cómo llegué aquí hay que entender cómo era mi familia antes del accidente, antes de la silla de ruedas, antes de darme cuenta de que me habían criado lobos con piel humana. Siempre fui la hija de repuesto, la de reserva, la que mantenían cerca por si Emily fallaba, pero que nunca debía eclipsarla. Emily era 3 años mayor, hermosa de esa manera natural que hacía que la gente se detuviera a mirarla. Rubia donde yo era morena, alta donde yo era normal, extrovertida donde yo era callada. Fue jefa de animadoras, reina del baile, la chica que entró en una universidad de la Ivy League por su aspecto y encantó, porque sus notas eran generosamente mediocres. Yo era la que estudiaba, la que trabajaba, la que consiguió una beca completa para la universidad estatal porque mis padres dejaron claro que no pagarían mi educación, ya que la matrícula de Emily había agotado el fondo universitario. Yo era la que se graduó. La que consiguió trabajo como ingeniera de software en una startup prometedora, ahorró cada centavo y se esforzó al máximo para que se sintieran orgullosos, y aún así nunca fue suficiente. Cumplí 24 años un martes. Me tomé el día libre con la esperanza de que tal vez pudiéramos cenar juntos en familia. Incluso hice una reserva en el restaurante favorito de mamá y la envié al chat familiar con una semana de anticipación. El día llegó y pasó sin llamadas ni mensajes y, a las 11 de la noche, borracha de vino barato y sola, revisé el Instagram de Emily y vi una foto de mamá y papá en un restaurante de lujo con el pie de foto, celebrando la vida con mis personas favoritas. Bendecida familia amor, publicada a las 7 en punto, justo cuando se suponía que debíamos estar cenando. Llamé a mamá, contestó al quinto timbre con música y risas de fondo y me dijo, Jessica, ¿pasa algo? Es mi cumpleaños, respondí. Hubo una pausa y luego, ay, cariño, lo siento mucho. Emily tuvo una crisis con su novio y tuvimos que sacarla para animarla, lo entiendes, ¿verdad? Estaba muy molesta. Mientras yo podía oír a Emily riéndose de fondo, podrías haberme invitado, dije en voz baja, y mamá contestó, bueno, ya sabes cómo es Emily, solo necesitaba tiempo en familia cercana, ¿entiendes? Familia cercana, como si yo no lo fuera. Colgué, lloré hasta las 2 de la madrugada y luego me sequé las lágrimas y me hice una promesa. Haría que me vieran, los haría sentirse orgullosos. Trabajaría tan duro y lograría tanto que no tendrían más remedio que reconocerme. Me entregué por completo al trabajo, 60 o 70 horas a la semana, lideré un proyecto que ahorró millones a la empresa y ascendí 2 veces en un año. A los 26 era la ingeniera senior más joven de la empresa, con un salario de 6 cifras. Compré un piso modesto en un barrio agradable, envié la dirección a mamá y los invité a cenar para celebrar. Pero papá respondió en el chat familiar que no podía por un torneo de golf. Mamá dijo que estaba muy lejos y Emily se burló preguntando por qué compraría algo tan pequeño cuando ella y Brandon miraban lugares el doble de grandes, y nunca vinieron, para la fiesta de compromiso de Emily. Sin embargo, mamá me envió un mensaje diciendo que la asistencia familiar era obligatoria y que no los avergonzara. Fui, me puse el vestido beige que mamá eligió, demasiado grande y poco favorecedor. Sonreí a las amigas de Emily que perdían el interés en cuanto decía que era ingeniera de software. Vi a mis padres sonreír orgullosos mientras Emily anunciaba una boda grandiosa en junio porque la familia de Brandon estaba muy bien conectada. Brandon, que trabajaba en un puesto mediocre en la empresa de su padre, era aburrido, con barbilla débil y ojos inquietos. Pero su familia tenía dinero y eso era todo lo que le importaba a Emily. Les regalé una licuadora cara y una semana después Emily me escribió diciendo que ya tenían 2 mejores y preguntando si había guardado el recibo. Eso fue en octubre y el accidente ocurrió en enero, un martes por la noche, cuando volvía tarde del trabajo porque había estado arreglando un fallo grave del sistema. Llovía esa lluvia invernal que convierte las carreteras en espejos y no vi el camión que se saltó el semáforo en rojo. Desperté 3 días después en la UCI con el lado izquierdo destrozado, fémur roto, pelvis destrozada, costillas fracturadas y una lesión cerebral traumática que me causó parálisis parcial. El médico dijo que tenía suerte de estar viva y la primera cara que vino fue la de mis padres sino la de mi jefa, Sarah, que me dijo, hola, y, bienvenida de nuevo, apretándome la mano derecha. Familia. Murmuré con voz ronca y algo cambió en su expresión cuando me explicó que había llamado a mis padres tras la cirugía, que mamá dijo que intentaría visitarme y que mi hermana estaba demasiado ocupada con los preparativos de la boda pero me enviaba buenas vibras. Estuve 3 días en coma y no se molestaron en venir. Sarah se quedó conmigo horas ese primer día, trajo mis libros favoritos, preparó mi portátil, me tomó la mano durante los ataques de pánico y volvió todos los días durante una semana.
mientras que mis padres aparecieron recién al quinto día, incómodos y apurados, y mamá me dijo que quizá no volvería a caminar no como consuelo sino como reproche, preguntándome cómo pude dejar que eso pasara, insinuando que estaba usando el teléfono cuando el informe policial confirmaba que el otro conductor tenía un nivel de alcohol en sangre de 0,24 y antecedentes de conducir ebrio. Y cuando dije que iba a necesitar ayuda al salir del hospital, la respuesta fue simple: no podían. Papá interrumpió: tu madre ha vuelto, lo sabes, y la planificación de la boda de Emily es muy estresante para nosotros, necesitamos centrarnos en eso. Casi muero. No seas dramática, mamá dijo que ahora estás bien. No estaba bien, no podía caminar, no podía conducir y apenas podía vestirme. Mi mano izquierda temblaba constantemente y mi pierna izquierda era un peso inútil. Nos visitaron 2 veces más en 3 meses. La primera vez, mamá se quejó del precio del estacionamiento. La segunda vez, Emily vino y pasó toda la visita mostrándome opciones de vestidos de dama de honor. ¿Cuál crees que le quedaría mejor a Britney?, preguntó levantando su teléfono. Ella es mi dama de honor, obviamente. Yo no, su hermana de fraternidad, Britney, a quien conocía desde hacía 5 años, yo la conocía desde hacía 29. Era su hermana y ni siquiera me pidieron que fuera dama de honor. ¿Y yo qué?, pregunté en voz baja. Emily se rió. Jess, habla en serio, ni siquiera puedes caminar, ¿cómo llegarías al altar? Además, todas mis damas de honor lo son, ya sabes. Hizo un gesto vago hacia sí misma. Además, estarás sentada de todos modos, puedes sentarte en la primera fila. Si encontramos un lugar accesible para sillas de ruedas, añadió mamá, lo cual podría ser difícil, estas fincas históricas no siempre son acogedoras. Se fueron 1 hora después y lloré hasta que me encontró una enfermera de noche. Se llamaba María y me abrazó como mi madre nunca lo había hecho. Cariño, dijo con dulzura, esas personas no te merecen, pero eran mi familia, eran todo lo que tenía, o eso creía. La fisioterapia empezó al 2.º mes, fue un infierno. Cada movimiento era una agonía. Cada pequeña victoria, levantar la pierna 1 centímetro, agarrar un tenedor, sentarme sin apoyo, se sentía monumental y patéticamente inadecuada. Mi seguro cubría 20 sesiones. Después de eso, eran $150 por hora de mi bolsillo. Tenía ahorros, el fondo del condominio que había estado creando, la cuenta de emergencia que había jurado no tocar jamás, lo liquidé todo sesión a sesión, semana a semana. Les pedí ayuda a mis padres una vez, solo una vez. Jessica, tenemos que pagar la boda de Emily, dijo mamá. No. ¿Sabes cuánto cuesta una boda hoy en día? No puedo caminar. ¿Tienes seguro? Seguramente eso lo cubre todo. Solo parcialmente, necesito más sesiones. El médico dice que con terapia intensiva podría lograrlo. Te ayudaremos cuando podamos, dijo papá, lo que ambos sabíamos que significaba nunca. Contribuyeron con $40,000 para la boda de Emily, lo sé porque Emily lo publicó en Facebook, agradeciéndole su increíble generosidad y por hacer realidad la boda de sus sueños. No me dieron nada. La doctora Chen se dio cuenta de todo. Tenía unos 50 años, era coreano-estadounidense, con cabello gris acero y ojos que no se perdían nada. Me presionó más que cualquier terapeuta que había tenido antes, pero también me vio, realmente me vio. Tu familia no viene de visita, comentó un día, 3 meses después de nuestras sesiones. Están ocupados. ¿Ocupados? No era una pregunta. Mi hermana se casa, ¿y tú? Solo estoy tratando de volver a caminar. La doctora Chen guardó silencio un largo momento, entonces dijo, Jessica, llevo 23 años haciendo esto, siempre puedo saber qué pacientes tendrán éxito. No se trata de la gravedad de la lesión, sino de la voluntad, y tú tienes más voluntad que nadie que haya conocido, pero necesito que te preguntes algo, ¿por quién luchas? ¿Qué quieres decir? ¿Luchas para recuperarte por ti misma o luchas para demostrarle algo a gente que nunca lo apreciará? La pregunta me persiguió. Me di cuenta de la verdad al 4.º mes, el día que mamá me llamó para decirme que la despedida de soltera de Emily era el mismo fin de semana que mi próxima consulta de cirugía mayor. Tendrás que saltarte la despedida,
dijo, no preguntando, sino diciéndome: mamá, esto es importante, necesito hacerlo. Emily te necesita allí, es tu hermana. Me estoy recuperando de un accidente traumático. Han pasado 4 meses, Jessica, en algún momento tienes que dejar de usar este accidente como excusa. Emily siente que no la estás priorizando durante el momento más importante de su vida. Colgué, no fui a la despedida. Emily me envió un mensaje una semana después: gracias por nada, eres tan egoísta, mamá tenía razón sobre ti. Tenía razón sobre mí, como si hubieran estado hablando de mis fracasos, mis deficiencias, mi egoísmo y de la audacia de haber sido atropellada por un conductor ebrio durante el año de compromiso de Emily. Ahí empezó la pequeña rebelión. Había estado progresando en fisioterapia. Pequeños avances, estar de pie 30 segundos, dar 2 pasos con apoyo, sujetar un bolígrafo con la mano izquierda, pero había estado informando de cada logro a mi familia, esperando ánimo, orgullo, cualquier cosa, y no recibí nada, literalmente nada. Mis mensajes no se leían, mis llamadas iban al buzón de voz, así que dejé de informar, y algo extraño sucedió, empecé a mejorar más rápido. Sin el desgaste emocional de compartir mis victorias con gente a la que no le importaba, tenía más energía para el trabajo, sin la angustia de su desdén, podía concentrarme en mi cuerpo, mi recuperación, mi futuro. La doctora Chen también lo notó. Estás mejor, dijo, algo ha cambiado. Dejé de contarle a mi familia sobre mi progreso, sonrió, no con lástima, sino con comprensión. A veces, lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos es dejar de buscar la aprobación de quienes nunca la darán. Al 5.º mes podía estar de pie 5 minutos, al 6.º mes podía dar 10 pasos con un andador, al 7.º mes usaba bastón para distancias cortas, y no le dije nada a mi familia. Cuando me visitaban, en raras ocasiones y siempre coincidiendo con otros eventos cercanos, me aseguraba de estar en silla de ruedas, de que mi mano izquierda temblara, de parecer débil, indefensa, rota, porque había notado algo: cuanto más enferma parecía, menos culpables se sentían. Si tenía una discapacidad permanente, entonces no habían abandonado a una hermana que podía recuperarse, simplemente priorizaban a la hija sana. Era razonable, no, era práctico, pero sí me recuperaba a pesar de su negligencia. Eso los convertiría en monstruos, así que les dejé pensar que nunca lo haría. El doctor Chen me llevó aparte después de una sesión particularmente agotadora en el 8.º mes. Jessica, caminas de forma independiente, no perfectamente, pero funcionalmente. Tu mano izquierda ha recuperado el 80% de movilidad. En unos meses puede que no necesites el bastón. ¿Entiendes lo que digo? Sí, y, sin embargo, tu familia sigue pensando que estás completamente dependiente. Sí. Me observó la cara y luego sonrió lentamente. No era una sonrisa agradable, era la sonrisa de alguien que había visto a demasiados pacientes abandonados por familias que se suponía que los amaban. ¿Qué planeas?, preguntó. Todavía no lo sé, admití, pero quieren que reprograme mi cirugía para la boda de mi hermana. La cirugía que ya no necesitas porque eres una hacedora de milagros. ¿Qué les dijiste? ¿Qué reprogramarías tu cita? La sonrisa del doctor. Chen se ensanchó. ¿Sabes qué me encanta de la fisioterapia? Todo es cuestión de paciencia, de esperar el momento exacto para empujar, de saber cuándo contenerse y cuándo atacar. No estaba hablando solo de terapia. Necesito hacerme más fuerte, dije, lo suficientemente fuerte como para que no haya dudas de que me he recuperado, lo suficientemente fuerte para que cualquiera pueda ver que no necesitaba su ayuda. ¿Cuánto tiempo tenemos? Faltan 4 meses para la boda. Entonces tenemos trabajo que hacer. Entrené como un atleta, todos los días, a veces 2 veces al día. El doctor Chen me ayudó a salirme de los libros, negándose a cobrarme porque verme lograrlo sería pago suficiente. Aprendí a ocultar perfectamente mis progresos. Alrededor de mi familia yo era la indefensa Jessica, la trágica inválida. En casa yo era Jessica la guerrera, haciendo sentadillas, planchas y corriendo en la cinta que había comprado con mis últimos ahorros. Mi empresa ha sido increíblemente comprensiva. Había estado trabajando de forma remota, con horarios modificados, y habían mantenido mi puesto. Pero en el 8.º mes Sarah me llamó: Jess, necesitamos hablar de tu situación. Mi corazón se hundió, no podía perder este trabajo, lo necesitaba, no por el dinero mis ahorros se habían ido sino por la identidad.
por la prueba de que yo era más que la idea de último momento de mi familia. Entiendo si necesitas dejarme ir, empecé. Te dejo ir, Jessica, ¿estás loca? Te llamo para promocionarte. Realmente me reí, ¿qué? Has estado trabajando medio día de forma remota y aún así has superado a las personas que trabajan a tiempo completo en la oficina. Tu código es más limpio, tus soluciones más elegantes y el liderazgo de tu equipo es excepcional. Queremos que hagas la transición a un puesto de arquitecta senior completamente remota, aumento del 20%, horario flexible y bono por firmar. No pude hablar. Jess, ¿estás ahí? Me estás promocionando. Te lo ganaste. Accidente o no accidente, en realidad, si acaso, has demostrado que eres la persona más dedicada del equipo. Podrías haberte tomado una licencia prolongada. En lugar de eso trabajaste durante la recuperación, y ese es el tipo de persona que queremos que lidere proyectos. La bonificación por firmar fue de $50,000. Por primera vez en un año lloré de felicidad en lugar de pena. No se lo conté a nadie de mi familia. ¿Por qué lo haría? Nunca me preguntaron cómo me las arreglaba económicamente, nunca se ofrecieron a ayudar con facturas o gastos médicos, nunca preguntaron cómo estaba pagando la fisioterapia que no cubría el seguro, mi ascenso, mi aumento, mi victoria eran solo míos, y comencé a planificar el punto de inflexión. La invitación llegó por correo 3 meses antes de la boda, de color crema, con monograma, cara. El señor y la señora Richard Montgomery solicitan el honor de su presencia en el matrimonio de su hija, Emily Rose Montgomery, con el señor Brandon James Whitmore. Yo no estaba en la invitación, era una invitada, no parte de la fiesta de bodas. Mi nombre estaba en la tarjeta RSVP, escrito a mano por mi madre, Jessica Montgomery. Se requiere un asiento accesible para silla de ruedas. Habían confirmado la asistencia por mí, ni siquiera me habían preguntado si vendría, simplemente asumieron que me sentaría tranquilamente atrás y estaría agradecida de ser incluida. Miré la invitación durante mucho tiempo y luego me observé en el espejo de cuerpo entero que había comprado para mis ejercicios de fisioterapia. Me puse de pie correctamente, sin bastón, sin andador, sin temblor en la mano izquierda. Caminé por la habitación atravesando una puerta normal, tal vez había un ligero tirón en la pierna izquierda, pero nada que alguien notara a menos que lo estuviera buscando. Me había recuperado total y completamente. En 3 meses entraría a esa boda y les mostraría exactamente lo que se habían perdido mientras me abandonaban. Pero eso parecía demasiado simple, demasiado fácil. No, quería algo mejor, algo que les hiciera comprender no solo lo que se habían perdido, sino lo que habían perdido realmente, lo que habían tirado a la basura cuando eligieron un estatus antes que la vida de su hija. Llamé a la doctora Chen. Necesito tu ayuda con algo, le dije. Venganza, sonó encantada. ¿Justicia? Aún mejor. Nos reunimos en una cafetería cerca de su oficina y le expuse mi plan. Quería seguir fingiendo que no me había recuperado, que siguieran pensando que era indefensa y luego, en la boda, revelarlo todo. Dramático, dijo la doctora Chen con aprobación, pero preguntó cuál era el objetivo final, porque solo demostrar que podía caminar no sería suficiente. Pondrían excusas. Dirían que estaban felices por mí y fingirían haberme apoyado siempre. Tenía razón, necesitaba más. Me preguntó qué más me habían hecho además del abandono. Lo pensé de verdad y respondí lentamente que mi fondo universitario lo habían gastado todo en Emily. Me dijeron que no quedaba nada, pero una vez vi los estados de cuenta y había $100,000. Me preguntó si podía demostrar que ese dinero estaba destinado a ambas. Estaba a nombre de las dos. Lo había creado mi abuela antes de morir y dejó instrucciones explícitas de que se dividiera en partes iguales. Me pidió documentación y le dije que quizá estaba en mi unidad de almacenamiento, tal vez el testamento de mi abuela. Me dijo que lo encontrara y preguntó qué más. Le conté que mi abuela me dejó su casa, pero papá la vendió diciendo que el dinero se usó para gastos sucesorios. Yo tenía 19 años y no lo cuestioné. La casa se vendió por $600,000. Papá me dio 10,000 y dijo que el resto cubría deudas e impuestos. La doctora Chen entrecerró los ojos y dijo que mi abuela no tenía $600,000 en deudas. Me preguntó si yo era la albacea y respondí que no, que era papá y que nunca vi una contabilidad. Me dijo que necesitaba un buen abogado porque, si todo eso era cierto, mi padre había cometido fraude y posiblemente malversación,
y yo podía recuperar ese dinero. Se me secó la boca al pensar que habían pasado casi 10 años. Me explicó que el plazo de prescripción dependía de cuando se descubrió el fraude y que algunas jurisdicciones permitían más tiempo si hubo ocultación. Me preguntó cuando me di cuenta de que el dinero estaba mal manejado y dije que siempre lo había sospechado, pero confié en ellos, pensé que no me robarían. La doctora Chen tomó mi mano y me dijo que mi familia me había estado robando toda la vida, mi educación, mi herencia, mi tiempo, mi recuperación y mi autoestima, y que era hora de recuperarlo todo. Tenía razón. Al día siguiente encontré un abogado llamado Marcus Reed, especializado en fraudes inmobiliarios. Le conté todo, escuchó, tomó notas y me pidió el testamento y cualquier documentación del fondo universitario. Pasé 3 semanas revisando mi unidad de almacenamiento y encontré el testamento de mi abuela. Los estados de cuenta del fondo fueron más difíciles porque mis padres los habían conservado, pero hallé referencias en antiguas tarjetas de cumpleaños donde mi abuela escribía para el futuro de ambas por igual. Marcus revisó todo y me llamó a su oficina para decirme que mi caso era sólido. El testamento establecía claramente que la casa y los bienes se dividirían entre sus nietas, Emily y yo, con mi padre solo como albacea. La venta generó $600,000 y, tras los gastos legítimos, debían quedar aproximadamente $550,000 divididos en partes iguales. A mí me correspondían $275,000, pero solo recibí $10,000, así que me robó al menos $265,000. El fondo universitario era aún más claro. $100,000 divididos en partes iguales, de los cuales Emily recibió todo, así que me debía otros $50,000. En total me habían robado más de $300,000 y, con intereses y multas, la cifra podía superar los $400,000. Marcus me advirtió que, si seguía adelante, mi familia me odiaría y no habría vuelta atrás. Pensé en los cumpleaños olvidados, en las visitas al hospital inexistentes, en cómo priorizaron la boda sobre mi cirugía y en la forma incómoda en que me miraban en la silla de ruedas. Ya me odiaban, solo que aún no se habían dado cuenta. Presentamos la demanda en abril, 2 meses antes de la boda. Papá me llamó 17 veces, no respondí. Cuando finalmente contesté, estaba furioso y le dije que era una demanda por el dinero que me robó. Negó todo, pero le recordé el testamento y el fondo universitario y le pregunté si quería discutirlo en el tribunal. Intentó manipularme diciendo que yo estaba traumatizada y que retirarían la demanda si me ayudaban con gastos médicos, pero le dije que era demasiado tarde y colgué, bloqueando su número y el de mamá. Emily me escribió indignada, acusándome de egoísta, no respondí. La familia se dividió, algunos admitieron en privado que siempre sospecharon favoritismos y mi tía Linda, hermana de papá, declaró que mi abuela le hizo prometer a mi padre que dividiría todo en partes iguales y aceptó testificar. Durante el proceso descubrimos que mis padres no solo gastaron mi herencia en Emily, sino también en ellos mismos, viajes, autos, renovaciones y lujos. Marcus calculó que con intereses y penalizaciones me debían cerca de $500,000. En mayo, un mes antes de la boda, fui a la casa de mis padres sin avisar, conduje yo misma. Caminé sin la silla de ruedas y mamá ni siquiera notó que estaba caminando. Le dije que no quería ir a juicio, que solo quería que admitieran lo que hicieron y me devolvieran lo que me debían para mantener esto en silencio y no arruinar la boda. Por un momento pareció dudar, pero papá apareció y me echó de la casa, diciendo que no era su hija y que el dinero debía usarse para Emily y su futuro, no para mi vida mediocre. Algo dentro de mí se quebró. Saqué una copia del testamento de mi abuela y le dije que lo que ella quería estaba escrito ahí, que todo se dividiera en partes iguales, exactamente como siempre prometieron. Una para mí, otra para Emily. ¿Quieres saber qué decía la mía? No esperé respuesta. Saqué la carta, amarillenta por el tiempo, y leí en voz alta: mi querida Jessica, eres la valiente, la amable, la que hará grandes cosas en silencio sin necesidad de aplausos. Te dejo este dinero porque sé que tus padres favorecerán a tu hermana. Siempre lo han hecho. Pero tú, mi niña, vales 10 veces más que ella. Nunca lo olvides. Sé fuerte. Sé brillante. Y no dejes que te hagan sentir pequeña. Las lágrimas corrían por mi cara. No lloré cuando la leí la primera vez que la encontré en esa caja de almacenamiento con sus otros papeles, pero decirlo en voz alta aquí, ante las personas que habían demostrado que mi abuela tenía razón en todos los sentidos,
rompió algo dentro de mí. Ella lo sabía, susurré. La abuela sabía exactamente lo que eran y trató de protegerme de ustedes. La cara de mamá se puso blanca. Jessica, te veré en la corte, dije, y me alejé. Detrás de mí, escuché a papá decir, está mintiendo. No puede darse el lujo de llevar esto a juicio. Él no sabía de mi ascenso, mi aumento, mi bono por firmar, que inmediatamente le entregué a Marcus con instrucciones de no escatimar en gastos. No sabía que había pasado los últimos 2 meses documentándolo todo, que tenía el testimonio de la tía Linda, el testamento original, los extractos bancarios y los correos electrónicos de mi abuela dirigidos a mí hablando de nuestro dinero y de su futuro. No sabía que Marcus era uno de los mejores abogados especializados en herencias del Estado y que había tomado mi caso parcialmente en contingencia porque estaba personalmente ofendido por lo que mis padres habían hecho. No sabía nada, y eso era exactamente lo que yo quería. La boda fue el 14 de junio. El juicio quedó fijado para el 20 de junio, con una semana de diferencia. Marcus había intentado conseguir una fecha anterior, pero el calendario judicial estaba repleto, y cuando me lo dijo me reí. Perfecto. Dije, que tengan su boda perfecta, que Emily tenga su día perfecto y luego, una semana después, lo deshagamos todo. Pero a medida que se acercaba la boda, ocurrió algo inesperado. Empecé a recibir mensajes de texto de las amigas de Emily, chicas que había conocido 1 o 2 veces en eventos familiares. Eran amables y estaban preocupadas. Hola, Jess, soy Britney. Emily ha estado muy estresada por la demanda. ¿Existe alguna posibilidad de que puedan resolverlo antes de la boda? Hola, Jessica, soy Amanda. Sé que las cosas familiares son complicadas, pero Emily realmente quiere que estés ahí. Te extraña. ¿Emily me extrañaba? Bien. Respondí cortésmente, pero sin comprometerme, y dije que lo pensaría. La verdad era que iba a ir a esa boda y no me la perdería por nada del mundo, pero no iba a quedarme sentada atrás en una silla de ruedas como la trágica hermana inválida que esperaban. Iba a entrar, a ponerme de pie y a mostrarles exactamente lo que habían descartado. La doctora Chen me ayudó a prepararme. Practicamos durante semanas, cómo levantarse de una silla de ruedas, cómo cronometrarlo, cómo hacer que cada momento contara. ¿Estás segura de que deseas hacer esto?, me preguntó la semana anterior. Una vez que reveles que te has recuperado, no hay vuelta atrás. Sabrán que mentiste. Ellos mintieron primero, dije. Mintieron cada vez que dijeron que me amaban, cada vez que afirmaron que la familia era lo primero, cada vez que me hicieron sentir que valía menos que Emily. Esto era solo yo diciendo la verdad que no querían escuchar. ¿Qué verdad? Que sobrevivía a ellos. Llegó el día de la boda. Me desperté temprano, hice mis ejercicios y me aseguré de que cada músculo estuviera caliente y listo. Me vestí cuidadosamente con un vestido que había comprado específicamente para esa ocasión elegante, sofisticada y cara, un vestido que decía que no necesitaba su dinero ni su aprobación. Me puse la menor cantidad de maquillaje posible, me peiné yo misma, me miré al espejo y no vi a la chica rota de la silla de ruedas, sino a una mujer que había logrado salir del abismo sola. Hola, abuela, le susurré a mi reflejo. Mira esto. Me dirigí al lugar, la finca de Aseford, y confirmé la fecha de mi cirugía, una cirugía que había cancelado la semana después de que me lo pidieron con un falso suspiro de decepción. Dejemos que la doctora Chen les diga que se reprogramó para agosto, que piensen que me sacrifiqué por Emily. Tenía la silla de ruedas en el maletero, la necesitaría para la entrada. El estacionamiento ya estaba lleno de coches caros, los amigos de Emily, la familia de Brendan, toda la gente que pensó que esa boda era el evento social de la temporada. Vi el auto de mis padres, la ridícula Escalade blanca que su papá le había comprado a Emily por su graduación universitaria, mientras que a mí me habían dado una tarjeta de regalo de $50 para Target. Me pasé a la silla de ruedas y me aseguré de parecer adecuadamente débil. Mi vestido era perfecto, ocultaba la fuerza de mis piernas y me hacía parecer frágil. Avancé en mi silla de ruedas hacia la entrada y un coordinador acudió corriendo. «Oh, ¿eres familia? Déjame ayudarte». «Estoy bien», dije en voz baja. «Soy la hermana de la novia».
Su rostro se iluminó, probablemente por lástima, y me ayudó a subir la rampa. Dentro, el lugar era impresionante, rosas blancas por todas partes, candelabros de cristal, un cuarteto de cuerdas tocando suavemente, y al frente, hablando con un grupo de invitados, estaban mis padres. Mamá me vio primero y su expresión reflejó sorpresa, enfado y miedo antes de transformarse en una amabilidad forzada. Jessica, dijo acercándose. ¿Viniste? Por supuesto que vine, es mi hermana. Bueno, eso está bien. Tu asiento está atrás, cerca de la salida, por si necesitas salir rápido. En caso de que arruinara la estética. Perfecto, dije. Me dirigí en mi silla de ruedas al lugar que me habían asignado, última fila, rincón del fondo, donde no saldría en ninguna foto. Llegaron los invitados. Reconocí a algunos familiares lejanos que habían apoyado a mis padres en la demanda y a las compañeras de hermandad de Emily que me habían enviado esos mensajes preocupados. Todos me miraron con una mezcla de lástima e incomodidad. Nadie se sentó cerca de mí, los asientos a mi alrededor permanecieron vacíos incluso cuando el lugar se llenó. Preferían quedarse de pie antes que sentarse junto a la silla de ruedas. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde. A las 3:45, la música cambió y el cortejo nupcial empezó a entrar. Primero las damas de honor, 8, ninguna de ellas yo. Britney, la dama de honor principal, ocupó su posición privilegiada. Luego entró el padrino, después Brandon, con aspecto nervioso y un poco borracho. Finalmente, la música subió de tono, todos se pusieron de pie y Emily apareció en la entrada del brazo de papá. Estaba hermosa, por supuesto. Su vestido era impresionante, hecho a medida, probablemente $20,000 pagados con dinero que debería haber sido mío. Mientras caminaba por el pasillo, la vi escudriñar a la multitud, sus ojos se posaron en mí por un breve instante y algo brilló en su expresión, culpa, miedo, pero enseguida desapareció, reemplazado por su sonrisa de novia. La ceremonia fue tradicional y, sinceramente, aburrida. El oficiante habló del amor, la familia y el compromiso. Brandon tartamudeó sus votos. Emily lloró con gracia. Los declararon marido y mujer y todos aplaudieron. Yo esperé. La recepción era donde sucedería todo, donde haría mi jugada. Entramos al salón de baile. Mi asiento asignado estaba otra vez al fondo, en una mesa con parientes mayores que probablemente ni sabían quién era. Se sirvió la cena y comenzaron los discursos. Papá fue el primero y habló de la infancia de Emily, de sus logros y de lo orgulloso que estaba. Me mencionó solo una vez, de pasada, un reconocimiento simbólico, lo mínimo indispensable. El discurso de mamá fue peor, no me mencionó en absoluto. El de Britney, la dama de honor, estuvo lleno de bromas privadas y recuerdos de la hermandad. Llegó el baile padre-hija y observé a papá y a Emily en la pista, lo vi sonreírle como si fuera preciosa, como si valiera algo, como si la quisiera. Terminó el baile y empezó la verdadera fiesta, música, baile y alcohol. Me quedé en mi silla de ruedas, en mi rincón, observando cómo la gente se emborrachaba. Emily se cambió al vestido de recepción, los amigos de Brandon empezaron a gritar y entonces sucedió. Emily se acercó a mi mesa con varias copas de champán en la mano, sonrojada y feliz. Jessica, dijo tambaleándose un poco, me alegra mucho que hayas venido. Sé que las cosas han sido complicadas, pero eres mi hermana y quería que estuvieras aquí. ¿De verdad? Por supuesto. La familia es lo más importante. ¿Por eso me pediste que no me operara para tu boda? Su sonrisa se desvaneció. Creí que ya habíamos superado eso. Reprogramaste la cirugía, problema resuelto. ¿Alguna vez me preguntaste cómo estoy, Emily? Tú te ves bien, excelente. ¿Yo también? Algo en mi tono la hizo retroceder. ¿Qué vas a? Me puse de pie y todo sucedió con naturalidad. En un momento estaba sentada en la silla de ruedas y al siguiente estaba de pie, erguida, sin temblar ni debilidad, completamente recuperada, mirándola a los ojos. La música seguía sonando, pero la gente cercana había dejado de bailar y se quedó mirando. Jessica, dijo Emily con voz pequeña. Tú puedes. Tú puedes caminar. Hace 6 meses que puedo caminar, dije con claridad, tan fuerte que la gente se giró y la música pareció apagarse.
Me recuperé por completo, y no gracias a ninguno de ustedes. Mamá apareció al lado de Emily. Jessica, ¿qué es esto? Me recuperé, repetí. Mientras ustedes planeaban esta boda, mientras me decían que reprogramará mi cirugía, mientras me ignoraban por completo, yo pasé por 9 meses de infierno, pagué mi propia fisioterapia. Me reconstruí desde la nada y lo hice sola. El salón de baile quedó en silencio. Incluso la banda dejó de tocar. Papá se abrió paso entre la multitud. Jessica, este no es el momento. ¿Cuándo era el momento, papá? ¿Cuándo habría sido un buen momento para decirte que mientras robabas mi herencia y la gastabas en la boda de Emily yo estaba aprendiendo a caminar de nuevo? ¿Cuándo habría sido un buen momento para mencionar que, en realidad, ya no estoy discapacitada y que no lo he estado desde hace meses? Pero estaban tan convencidos de que estaba rota que ni siquiera se molestaron en preguntarlo. Mentiste, siseó mamá. Has estado mintiendo todo este tiempo. Mentí, mi voz se quebró con algo entre risa y furia. Mentí. Me dijiste que no había fondos para la universidad. Me dijiste que la herencia de la abuela no valía nada. Me dijiste que no podías ayudarme con mis facturas médicas porque estabas en quiebra. Y luego gastaste $40,000 en esta fiesta. No te atrevas a acusarme de mentir. Emily estaba llorando ahora. Su maquillaje, cuidadosamente aplicado, se estaba corriendo. Estás arruinando mi boda. No, dije que solo estaba de pie. Di un paso adelante y luego otro. Pasé junto a ellos a través de la multitud, que se abrió como el agua. Jessica, espera, llamó papá. Necesitamos hablar de esto. Me giré. Hablaremos en el tribunal la próxima semana. Marcus tiene toda la documentación, el testamento de la abuela, los extractos bancarios, los correos electrónicos en los que prometías dividir todo en partes iguales y el testimonio de la tía Linda. Vas a perder, papá. Vas a tener que darme cada centavo que robaste, más los intereses y los daños. Y todos en esta sala sabrán exactamente qué tipo de personas son ustedes. Por favor, susurró mamá, por favor, no hagas esto. ¿Hacer qué? Decir la verdad. Demostrarle a la gente que sobreviví, que soy más fuerte de lo que alguna vez quisiste que fuera. Miré a Emily, a mi hermana, que nunca me había preguntado cómo me estaba recuperando, que había convertido mi accidente en algo relacionado con su boda, que había aceptado todas las ventajas mientras yo no recibía nada. Espero que su matrimonio sea feliz, dije. Espero que Brandon sea bueno contigo, porque vas a necesitar todo el apoyo que puedas conseguir cuando papá ya no pueda ayudarte, cuando el dinero se acabe, cuando te des cuenta de que ser la favorita en realidad no significa nada. Emily sollozó más fuerte. No me sentí bien haciéndola llorar, pero tampoco me sentí mal. Salí de ese salón de baile con la cabeza en alto. Pasé junto al coordinador, que me miraba en estado de shock. Pasé junto a los invitados que habían invadido el pasillo para mirar. Salí por la puerta principal y bajé las escaleras, no se necesitó rampa hasta mi auto. Dejé la silla de ruedas allí mismo, en la entrada, un monumento a lo que pensaban que era. La doctora Chen me llamó mientras me alejaba en el coche. ¿Lo hiciste? Lo hice, y nunca me lo perdonarán. Bien, dijo ella con fiereza. No lo merecen. Me reí, lloré y volví a reír. Gracias, dije, por todo, por verme cuando nadie más lo hizo, por ayudarme a ser fuerte. Jessica, siempre fuiste fuerte, solo te ayudé a recordarlo. Epílogo, el juicio duró 3 días. Marcus fue brillante. Tenía todo documentado, cada transferencia bancaria, cada recibo, cada correo electrónico. El testimonio de la tía Linda fue devastador. Describió en detalle las instrucciones de la abuela y las promesas de papá. El abogado de mis padres intentó argumentar que el dinero se había utilizado para gastos familiares que beneficiaban a todos. Marcus respondió con un desglose detallado de a dónde había ido a parar cada centavo, vacaciones de lujo a las que no me invitaron, coches que no conduje, una boda en la que apenas participé. La jueza era una mujer de unos 60 años. Escuchaba todo con una expresión cada vez más severa. Cuando llegó el momento de los argumentos finales, levantó una mano. Ya he oído suficiente, señor Montgomery.
Usted era el albacea de los bienes de su madre. Tenía el deber fiduciario de seguir sus deseos tal como se detallaban en su testamento. No lo hizo. No importa si fue por negligencia o por malicia. Le debe a su hija $275.000 del patrimonio, más $50.000 del fondo universitario, más los intereses acumulados durante 9 años y daños punitivos por incumplimiento del deber fiduciario. Hizo los cálculos allí mismo, $468.000, casi medio millón. Mi padre se puso canoso. Tiene 90 días para pagar, dijo la jueza. Si no puede pagar en su totalidad, discutiremos planes de pago o liquidación de activos, pero la señorita Montgomery recibirá cada centavo que se le debe. Ganamos. Afuera del juzgado, los periodistas esperaban, la historia ya se había difundido. Una joven local demanda a sus padres por una herencia robada, revela que fingió una discapacidad para exponerlos. Era oro para los tabloides. No les di mucho, solo una declaración simple, hoy se hizo justicia. Eso es todo lo que tengo que decir. Marquez, sin embargo, estaba más que feliz de dar detalles y expuso toda la historia de forma ordenada ante las cámaras. A la mañana siguiente, estaba en todas partes, noticias locales, artículos en línea, los nombres de mis padres asociados a palabras como fraude, malversación de fondos y favoritismo. Emily me llamó una vez, casi no respondí. Nos destruiste, dijo rotundamente. No. Recuperé lo que era mío. Papá tiene que vender la casa. Mamá está teniendo una crisis nerviosa y todo el mundo lo sabe, todos. Mis suegros se sienten humillados. Brandon está hablando de una anulación porque no puede estar asociado con este escándalo. Entonces nunca valió la pena casarse. Te odio. Lo sé, dije, pero aquí está el punto. Emily, no te odio. Te compadezco porque te criaron para creer que merecías más que yo solo por existir, y ahora vas a tener que aprender que el mundo no funciona de esa manera. Ella colgó. No he hablado con ninguno de ellos desde entonces. Mis padres vendieron su casa para pagarme y se mudaron a un pequeño departamento. Me enteré por la tía Linda de que apenas se hablan y de que cada uno culpa al otro por la demanda. Emily y Brandon siguen casados por ahora, pero su Instagram quedó en silencio. No más publicaciones sobre vidas perfectas, no más alardes humildes, solo silencio. En cuanto a mí, tomé el dinero del acuerdo e hice algo con lo que siempre había soñado. Empecé mi propia empresa, una consultora de software especializada en tecnología de accesibilidad, herramientas para ayudar a las personas con discapacidad a mantener su independencia. La doctora Chen forma parte de mi consejo asesor. Nos está yendo bien, realmente bien. En un año teníamos 20 empleados y contratos con importantes proveedores de atención médica. Compré un departamento nuevo, más grande que el que había vendido para pagar el tiempo libre, en un mejor vecindario y con una vista que me hace feliz cada mañana. Empecé terapia de verdad, con una psicóloga que me ayudó a procesar todo, el abuso, el abandono, la recuperación, la venganza. ¿Te arrepientes?, me preguntó una vez. A veces admito que a veces pienso que debería haberlos dejado de lado en silencio y haber sido la persona más madura. Y luego recuerdo estar sentada sola en esa habitación del hospital viendo a mi hermana publicar fotos de la boda mientras yo estaba aprendiendo a alimentarme de nuevo, y dejo de arrepentirme. Ella asintió. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero creo que lo que hiciste no fue venganza, fue justicia. Hay una diferencia. Quizás tenga razón. 6 meses después del juicio, recibí una carta. Era de la abuela, no de su fantasma ni nada por el estilo, solo otra carta que Linda encontró entre sus papeles y decidió dármela ahora que todo se había arreglado. Mi querida Jessica decía, si estás leyendo esto, entonces ya me he ido, y espero que tu padre te haya tratado justamente, pero lo conozco y sé que probablemente no lo hará, así que déjame decirte algo importante. No necesitas su aprobación, no necesitas su amor, ni siquiera su reconocimiento, lo único que necesitas es tu propia fuerza, tu propio valor, tu propio conocimiento de que eres buena, valiente y verdadera. Ponte de pie, mi niña, mantente firme y no permitas que nadie te haga sentir pequeña. Te amo. Estoy orgullosa de ti y, donde quiera que esté, te estoy viendo brillar. Lloré cuando lo leí, pero eran buenas lágrimas.
La abuela tenía razón, no los necesitaba, nunca lo hice, me tenía a mí misma, y eso fue suficiente. Un año después, estoy en mi oficina cuando llega un correo electrónico. Asunto, solicitud de reunión. Es de Emily. Casi lo borro, pero la curiosidad gana. Jessica, sé que probablemente no quieras saber de mí. No te culpo, pero necesito hablar contigo. Por favor, solo una vez. Iré a donde quieras. Por favor. Me siento con él durante un día, 2 días, una semana. Finalmente respondo, mi oficina el próximo martes a las 2 de la tarde. No llegues tarde. Ella aparece 15 minutos antes. La miro a través de la ventana mientras permanece en el vestíbulo, luciendo nerviosa. Está más delgada que en la boda, más pálida, sin anillo de bodas. Hice que mi asistente la enviara arriba. Cuando entra a mi oficina, la oficina que tiene mi nombre en la puerta, se detiene y se queda mirando. Vaya, dice en voz baja. Realmente lo hiciste. ¿Hice qué? Hiciste algo por ti misma. Hago un gesto hacia una silla. Ella se sienta. Nos miramos durante un largo rato. Brandon me dejó, dice finalmente, hace 3 meses. Resulta que me engañaba todo el tiempo que estuvimos comprometidos. Me enteré porque una de las chicas publicó algo en línea y lo etiquetó. Lo siento, digo, y lo siento de verdad. Mamá y papá no me hablan. Me culpan por la demanda. Dicen que si no hubiera sido tan exigente con la boda, nada de esto habría sucedido. Se mudarán a Arizona y comenzarán de nuevo. Emily, no me invites a sentir lástima, dice rápidamente. No estoy aquí para eso. Estoy aquí porque necesito decir algo, algo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Ella toma aire. Lo siento por todo esto, por cada cumpleaños que me perdí, por haberme saltado todas las visitas al hospital, por cada vez que hice de tu dolor algo sobre mí, por pedir que reprogramaran tu cirugía, por no preguntar nunca cómo estabas realmente, por dejar que mamá y papá te trataran como si valieras menos que yo. Ahora las lágrimas corren por su cara. Lo siento por ser la favorita, por tomar el fondo universitario y no cuestionarlo, por aceptar el dinero de la herencia y no preguntar si a ti te correspondía lo mismo, por vivir una vida construida sobre ventajas que yo no gané mientras tú no recibiste nada. Lo siento por no ser tu hermana, por no protegerte, por no haber visto siquiera que necesitabas protección. No hablo, no puedo hablar. Sé que probablemente me odias, continúa Emily. Sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que lo veo ahora, todo, lo que te hicieron, lo que les dejé hacer, y lo siento muchísimo, muchísimo. Ella se pone de pie. Eso es todo. Eso es lo que vine a decir. No tienes que responder, no me debes nada, simplemente necesitaba decirlo. Está en la puerta cuando finalmente encuentro mi voz. Emily, espera. Ella se gira. No te odio. Digo que lo hice por un tiempo, pero ya no. Quizás debería, pero odiarte es agotador y estoy cansada de estar agotada. Ella siente y se seca las lágrimas. Por si sirve de algo, continuó, espero que puedas arreglar las cosas. Espero que construyas una vida de la que estés orgullosa y que te hayas ganado tú misma. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Si te llamara a veces, no mucho, solo si necesitara a alguien con quien hablar, ¿responderías? Lo pienso. Piénsalo bien. Quizás, digo honestamente, con el tiempo, pero necesito tiempo, Emily, mucho tiempo. ¿Qué pasó? Algo se rompió y todavía me estoy recomponiendo. Entiendo. Ella duda. Te ves feliz, más feliz de lo que nunca te he visto. Estoy bien. Te lo mereces. Ella se va. Me quedo sentada en mi escritorio durante mucho tiempo después de que se va. No sé si algún día la perdonaré, si algún día volveremos a ser hermanas en algún sentido real, pero por primera vez creo que tal vez podríamos ser algo. No familia, quizás ni siquiera amigas, sino 2 personas que sobrevivieron a la misma guerra y están tratando de encontrar la paz del otro lado. Quizás eso sea suficiente. Fin. Estoy de pie frente a un espejo preparándome para una gala.
Es para mi empresa. Nos honran con un premio a la innovación por nuestro software de accesibilidad. El Dr. Chen estará allí, la tía Linda, todo mi equipo, SEO de mi antiguo trabajo, que se ha convertido en una de mis amigas más cercanas. Mi familia no estará allí, no los invité. Me miro en el espejo, a la mujer en la que me he convertido, fuerte, exitosa, independiente, libre. Pienso en la chica en silla de ruedas, la que estaba sentada al fondo del salón de baile, olvidada y descartada. Pienso en la niña en la cama del hospital, sola, salvo por las enfermeras. Pienso en la fiesta de cumpleaños que nunca ocurrió. Todas ellas siguen siendo parte de mí, todas esas versiones de Jessica que fueron heridas, ignoradas y hechas sentir pequeñas, pero ya no son todo lo que soy. Me levanté, contraataqué, gané, y lo hice sola. Hola, abuela, susurro a mi reflejo como hago a veces. Me mantuve en pie tal como me dijiste. Juro que siento su orgullo, cálido y real, envolviéndome como un abrazo. Tomo mi bolso y salgo. Tengo un premio que aceptar, tengo una vida que vivir y no tengo nada que demostrarle a nadie más que a mí misma.